La verdad histórica es que Jesús nunca fue cristiano. Jesús era un hombre judío, no fue a misa o al culto de los domingos, él acudía y enseñaba en la sinagoga el día de reposo, en Shabbat, nunca leyó el Nuevo Testamento, tenía a su disposición los escritos del Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los salmos. Jesús nunca fue llamado cristiano ni fundó una nueva religión, y su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua, su nombre original que tiene un gran significado. Yeshua significa Salvador. Hoy día tenemos una idea de Yeshua totalmente fuera del contexto hebreo y de la realidad histórica. Me atrevo a decir que Jesús de Nazaret nunca existió, no el Jesús que era un buen cristiano o que fundó una nueva religión, que abolió la ley y que después de su sacrificio purificó animales que la Escritura llama impuros para la alimentación. Existió Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, judío de linaje que guardó la Torá porque él mismo es la Torá hecha carne, el Mesías prometido de la casa de Israel, el Señor de Shabbat, nuestro Salvador. ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡Ay, mi madre! ¡El Menascot! Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Le habla su hermano el Merescot para compartir con ustedes este video hoy en día. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que compartas este video, que le des al pulgar de me gusta. También pueden seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok y en Instagram, donde subo videos casi todos los días. En la descripción de este video pueden encontrar todas mis redes sociales. Dicho todo este acontecimiento, empezamos. ¡Despierta! Hay cosas que llaman la atención en este video, como decir que Jesús nunca fue llamado cristiano, o que no iba al culto, no iba a misa, y que no tenía el Nuevo Testamento. ¿Por qué será? ¡Ay, Dios santo! No puedo refutar esto. Esto es muy profundo, es lo más profundo que he escuchado en mi vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jesús no fue llamado cristiano? ¿No será porque en Antioquía se le llamó a sus discípulos, a sus seguidores cristianos? Sabemos que despectivamente, pero se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo, por su parecido a Él, por su forma de enseñar. ¿No será por eso? Ay, no tenía el Nuevo Testamento. ¿No será porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito? Sigan viendo. Yo me quedo con dos de los escritores de los evangelios, Marcos y Lucas, escribiendo en un contexto histórico en griego. Se dice que ellos escribieron el nombre, unos dicen que Jesús, otros Jesús, porque sabemos que la J fue agregada siglos después. Ahora, Marcos, Juan Marcos, seguidor primero de Pablo y después de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo. ¿Ustedes creen que Pedro y Pablo, siendo judíos de verdad, no como vos, que eres un judío inventado, no hubieran reprendido a Marcos y a Lucas por estar escribiendo el nombre de Jesús en griego? No, ¿cómo es posible, Lucas y Marcos? Es Yahshua, Yamachía. No le quites el significado, porque Jesús es nuestro Salvador y Él nos salvó con aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Pero estos judaizantes que han entrado en estos últimos tiempos han venido con este cuento a introducir esto en las iglesias evangélicas más. Y ellos sienten que con esto de cambiar del nombre a Yeshua Yamachía, ellos encuentran un misticismo. Tanto así que yo llegué a escuchar a uno que dijo, lo que pasa es que si tú dices Jesús, Él no te entiende, ¿sí? Porque Dios, el creador de los idiomas completos en las torres de Babel, no te va a entender si tú lo llamas en chino, en inglés, en arameo, como tú quieras hablarlo, en griego, en panameño. El creador de todos los idiomas no te va a entender. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El problema del reposo es que los judíos ya habían caído en un problema con este día. ¿Por qué? Porque ellos idolatraban, fornicaban, adulteraban, no amaban a su prójimo, codiciaban la mujer de su prójimo, asesinaban y hacían todas estas cosas. Pero si Jesús hacía algo el sábado, o sus discípulos, rompió la ley. Entonces, habían quebrantado tanto la ley, pero religiosamente el sábado era importante. Entonces las palabras de Jesús, que vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, el apóstol Pablo a las comunidades gentiles nunca les enseñó a guardar el sábado, porque no eran judíos. Pero los judaizantes, entre una de las cosas que querían hacer, era meter estas cosas. Ya en el siglo II los ebionitas ya tenían controversia con la iglesia, porque a los cristianos querían hacerlos guardar el sábado. Y el mismo Pablo lo dejó abierto, que nadie te juzgue por día de reposo. Si usted quiere guardar su sábado, gloria a Dios. Pero si usted quiere guardarse para el Señor los 7 días de la semana en santidad, gloria a Dios. El problema con el sábado termina con los ebionitas, pero más adelante aparecen los adventistas del séptimo día y le dan otro significado al sábado. Y ahora los judaizantes nuevamente vienen con el Shabbat, porque hay que decirlo Shabbat para que se oiga más judío, espiritual. Y caen en lo mismo que habían caído estos judíos, fracasando en otros mandamientos, pero religiosamente sometiéndose a un sábado. Y por eso que el Señor, este mandamiento, nos manda a descansar en Él. Él es nuestro reposo. Jesús de Nazaret. La juventud está preparadísima. 1 Corintios 10, 27 y 28. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Jesús claramente nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, porque eso va al vientre y después ya ustedes saben dónde, sino lo que sale del hombre, del corazón. El apóstol Pablo le enseña a los corintios, una comunidad cristiana gentil, una iglesia nueva, que si algún inconverso le invitara a comer de todo lo que está en la mesa, cómetelo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si esas personas declaraban que eso fue entregado en honor a los ídolos paganos, no te lo comas por lo que él dijo. Ahora, al pueblo de Israel, ciertos animales se les llamaron impuros y que no deberían comerlo. Pero qué casualidad que cuando el Señor a Pedro le quiere enseñar sobre los gentiles, que para los judíos eran impuros, gentiles inmundos, le muestra estos mismos animales y le dice que no llames impuro a lo que él ya limpia. Y da una doble enseñanza. Pero estos judaizantes, ellos le entra esto por un oído y le sale por el otro. Y viven todavía en esta ley que fue dada al pueblo de Israel, llamando inmundo a ciertos animales, en especial el puerco. Ay, mis chuletas tan ricas. Un rabito de puerco con poroto. Ay, Dios. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Sigan viendo. Decir que Jesús inventó una nueva religión o que sus seguidores inventaron una nueva religión es falso. El apóstol Pablo en el capítulo 2 a los Efesios pueden leerlo completo. Y habla claramente que Cristo en la cruz derribó la barrera que nos dividía y nos hizo en un solo pueblo. Lastimosamente el dispensacionalismo moderno ya en el siglo XVIII, XIX comenzó nuevamente a dividir a Israel y a la iglesia.
Y después aparecen los judaizantes con estos temas. En conclusión, la iglesia del primer siglo y del segundo siglo tuvo fuerte confrontación contra judíos que se decían ser cristianos. Vemos el concilio de Hechos que habla cuando querían circuncidar a los cristianos, y Pablo y Pedro y Jacobo se opusieron a esto. Ya en el segundo siglo los ebionitas trataron de judaizar a los gentiles nuevamente, pero esto no procede. Aparecen los adventistas también tratando de judaizar disimuladamente. Pero ya en los últimos años aparecen estos judíos por adopción, o no sé cómo explicar esto, a tratar de judaizar a los hermanos. Y lastimosamente nuestros hermanos, cuando escuchan de judíos, se van con esta corriente. El dispensacionalismo ha tratado de dividir siempre a judíos y a cristianos. Pero el mismo apóstol Pablo nos enseñó que en Cristo somos uno. Judíos que creen en Jesús y gentiles que creen en Jesús. Somos uno. Porque Cristo en la cruz dividió la pared que nos separaba. Qué tan fácil es de ver esto. No es una nueva religión. Ahora, ellos enseñan que para ser un verdadero seguidor del Mesías hay que volver a las sendas antiguas. O volver a la ley. Aquí nosotros sabemos que no podemos robar, ni matar, ni tener dioses ajenos, ni usar el nombre del Señor en vano. Y la gracia nos da a entender eso, nos fortalece en eso. No es que nosotros andamos por ahí cometiendo estas cosas y decimos que porque estamos en Cristo somos libres de ir en contra de los mandamientos. Es más, la misma gracia nos hace entender que no tenemos que hacer. ¡Tengo miedo! Que Dios le bendiga a mis hermanos, espero que les haya gustado este video. Compártanselo a nuestros hermanos que se están yendo por esta corriente de los judaizantes y que puedan vivir una libertad en Cristo plenamente como el Señor quiere que la vivamos, que vivamos por su gracia, que nos bastemos en su gracia. Nosotros entendemos claramente lo que son los mandamientos y lo que es este camino. De mi parte, esto es todo. Y que Dios les bendiga. Este video se destruirá a la cuenta de 3, 2,